Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Medina y soy el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Y para esta sesión informativa hemos pensado en describir las características más interesantes y definitorias de la carrera a través de, cómo no, sus trabajos. La carrera de arquitectura en realidad es una carrera donde lo producido, lo manual, digamos, es muy importante, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil advertir todas las características, ya no solo de la profesión, sino también de la carrera, lógicamente, a través de unos trabajos. Por lo tanto, hemos seleccionado de manera arbitraria 6 trabajos de los distintos cursos, desde el primero hasta segundo, tercero, cuarto, quinto y fin de carrera, que es el último año, para, de alguna manera, explicar efectivamente todas las cosas que pueden pasar en la carrera, aunque sea de manera un poco precipitada. Vamos a pasar al primer trabajo. En este caso tenemos un trabajo de dibujo técnico, en este caso, sobre las bodegas, para las bodegas Chivite de Rafael Moneo. Es un trabajo que hemos seleccionado precisamente porque nos parece importante de cara a lo que ocurre en primer curso, es decir, un primer curso donde empieza a haber unas materias básicas, donde de matemáticas, física, primeros conocimientos básicos, pero al mismo tiempo muy importante desde el punto de vista del dibujo, donde el alumno tiene que descubrir, tiene que descubrir su capacidad analítica, visual y desde luego adquirir una práctica disciplinar sobre el dibujo muy importante. Es necesario que el alumno necesite, digamos, de esas herramientas para poder expresar, analizar y mirar. Bien, en este caso, y sin ir más lejos, yo creo que podríamos describir el trabajo brevemente, ¿no? Se trata, como ya he comentado antes, de un trabajo realizado por un alumno sobre la obra de Rafael Moneo, donde, bueno, pues esta primera planta veríamos unos dibujos, ¿no? De las distintas plantas, la planta baja, la planta primera, una planta situación, y donde el alumno ya tiene que saber representar grosores, representar toda la complejidad, ¿no? Tanto del paisaje como de ciertos detalles constructivos, ¿no? Asimismo, tenemos otros documentos de este dibujo que tienen que ver ya con las secciones, con toda la complejidad técnica que ya tienen el proyecto, ¿no? Pero únicamente de manera gráfica. Lógicamente también algunos alzados, ¿no? que desde luego tratan de evidenciar, ¿no? La enorme expresión que tiene este edificio y plasmarlo en el papel, ¿no? O, digamos, esta otra lámina donde se da, digamos, un salto a la tercera dimensión con una representación axonométrica, ¿no? En este caso muy clásica de la arquitectura moderna, ¿no? Con algún otro alzado. Bien, esto sería un primer trabajo, por ejemplo, ilustrativo de lo que es ese primer curso, donde, insisto, lo importante tiene que ver mucho con saber mirar, afilar la mirada, adquirir hábitos de precisión y disciplinares que ayuden a que, lógicamente, el alumno a lo largo de la carrera pueda desarrollar con soltura esa creatividad. Bien, vamos a pasar a continuación a un trabajo de segundo curso. Si bien este primer trabajo, el del primer curso, correspondía a un trabajo de dibujo técnico, en este caso se trata de la asignatura de elementos de composición. En este segundo curso, digamos, si bien en el primer curso las materias tenían más que ver con la asimilación, ¿no? de esas materias básicas y generales de la carrera, en este segundo curso la inmersión arquitectónica, digamos, es mucho mayor, evidentemente. Ya además de esta arquitectura, de esta
asignatura como análisis, como elementos de composición, se añaden otras como construcción, historia del arte, urbanismo, donde el alumno de alguna manera empieza a ver con mayor profundidad aquellas disciplinas tan importantes de la carrera. Bien, en este caso nos encontramos con un trabajo ciertamente, digamos, especial. Si bien en ese primer episodio el alumno, sobre todo, trata de representar un objeto construido, en este caso empieza con sus primeras, digamos, inmersión, ¿no?, en la proyectación, es decir, empieza a valorar distintos alcances de posibles formas en el espacio, de manera lógicamente ingenua, ¿no?, pero al mismo tiempo cargada de frescura y de gran expresión. Este es un trabajo donde al alumno le toca, digamos, no solo, sobre todo interpretar un edificio construido, en este caso, con una clave, ¿no? Una clave en este caso es contemporánea, que tiene que ver con una posible lectura, ¿no?, que pudiera hacer Frank Gehry, ¿no?, con un lenguaje, ¿no?, aprender a aplicar, interpretar un lenguaje en un edificio que ellos conocen. Digamos, es una interpretación sobre la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad, donde, digamos, pues estos planos constituyen, pues, una representación en esa clave, ¿no?, de Frank Gehry, de lo que podría ser este edificio, ¿no?, o estos volúmenes más pesados quieren representar la materialidad del ladrillo, ¿no?, que es el material que usa el edificio de nuestra escuela, ¿no? Bien, y otro sinfín de detalles que podríamos describir, pero que no quiero aburrir, ¿no?, la representación, pero yo creo que son suficientemente ilustrativos como para entender que se trata de unos trabajos todavía, ¿no?, con unos programas, digamos, ciertamente sencillos, de interpretación pura y dura, pero que el alumno ya empieza a adquirir un cierto protagonismo en esa manera de contribuir, ¿no?, a esa expresión, ¿no? Bien, en este caso también, bueno, se incorporan a la maqueta, bueno, pues unas láminas que, insisto, tienen más que ver con aproximaciones diagramáticas y aproximaciones muy formales a este programa, ¿no? Simplemente hemos traído la maqueta. Lógicamente estos trabajos vienen acompañados, pues también, lógicamente, de planos y dibujos, documentación gráfica en definitiva. Bien, vamos a pasar a un trabajo de tercer curso para explicar brevemente lo que ya en tercer curso ocurre. Digamos, tercer curso es un momento capital en la carrera, define un cambio de escenario bastante fuerte de un primer ciclo que constituye el primer y el segundo curso a un segundo ciclo que es tercero, cuarto y quinto. En tercero, de alguna manera, todas las asignaturas adquieren una mayor complejidad, evidentemente, y así ocurre en proyectos como este. En este caso se trata de un proyecto realizado en grupo y que tiene que ver con un programa, para empezar, mucho más complejo. Si bien en los estadios anteriores veíamos interpretaciones, representación de la realidad, ahora mismo se trata de manejarse en un programa ciertamente más complejo. En este caso que nos ocupa, se trata de una edificación en altura destinado a contenedor de automóviles para la empresa Volkswagen, que está aquí cerca de la universidad. Es un trabajo, digamos, que tiene que ver, es un trabajo preparado para ellos, colaboración para la empresa, donde los alumnos tienen, digamos, ocasión de conocer la empresa, acercarse al mundo de la producción, ¿por qué no de coches, ¿no?,
porque de alguna manera también explica, ¿no?, la realidad de la importancia de la industrialización también en los procesos constructivos. Bien, en este sentido también la torre es otro de los temas importantes, ¿no?, y paradigmáticos de la profesión, es decir, constituye un paradigma no solo constructivo ni arquitectónico, sino estructural, es decir, al alumno le permite aproximarse a este tipo de proyecto también desde las posibilidades técnicas, porque las asignaturas de estructuras o urbanismo también, ¿no?, digamos, apuntalan ese posicionamiento del alumno, en este caso, en el enorme impacto que pueda tener una torre de estas características en un territorio. Esto sería, digamos, la parte urbana, pero también, lógicamente, el alumno requiere de unos conocimientos y una investigación estructural que le permita explorar esas posibilidades plásticas. Es decir, cualquiera puede entender que una torre de estas características debe de responder ciertamente a unas exigencias estructurales, de materiales, etcétera, que esa disciplina constructiva tiene. Bien, en este caso yo creo que se trata de un ejercicio muy brillante de unos alumnos de tercer curso, donde precisamente con ese doble motivo que tiene el silo de coches de almacenamiento y al mismo tiempo escaparate de anuncio, multiplica por 4 esa crujía para darle, digamos, esa expresividad, pero al mismo tiempo esa expresividad permite, o esa disposición en 4 permite, digamos, unas superficies que se puedan ventilar correctamente y permita, digamos, no solo el uso de silo para coches, sino también, digamos, un eventual uso para oficinas o posible cambio de uso que le dé de mayor flexibilidad, digamos, al edificio, ¿no?, ya que, por ejemplo, estas crujías permiten, digamos, bueno, pues ventilar espacios a ambos lados, situar oficinas a ambos lados, al mismo tiempo, desde el punto de vista de silo, provoca, digamos, esta transparencia tan bonita, ¿no?, que uno se puede imaginar perfectamente, y desde luego, si fuese yo el presidente de Volkswagen, encargaría un edificio de estos rápidamente. Bien, bromas aparte, como ya bien he dicho, el edificio, el proyecto constituye un ejemplo brillante de un proyecto de tercer curso, pero que, insisto, además no solo es un ejercicio puramente creativo, sino que adquiere ya programas de gran complejidad y incorpora elementos técnicos que deben de ser suficientemente madurados para que el proyecto, lógicamente, esté bien. Vamos a pasar ahora a un proyecto de cuarto curso, para explicar brevemente lo que ocurre también en el cuarto año de la carrera. Digamos, el cuarto año es un año ya de madurez. El alumno ha pasado 3 años ya en la escuela, sabe mucho, ha trabajado mucho, ha visto mucho, y por lo tanto se puede enfrentar a programas no solo más complejos, sino además más exigentes. Si bien el trabajo que veíamos, el de la torre, constituye, digamos, en cuanto a volumen, un ejercicio complejo, también es verdad que precisamente esa talla XXL, ¿no?, al alumno le permite, digamos, trabajar o manipular con más facilidad todos estos volúmenes, ¿no? En cambio, en cuarto curso los programas requieren de una precisión en los tamaños mucho más exigente, ¿no? Este sería el caso, por ejemplo, de este proyecto, ¿no?, que se trata de una vivienda unifamiliar en un paisaje abstracto y que en este caso incorpora, digamos, una exigencia muy grande, y es el de saber articular sabiamente esos
esos usos ciertamente tan complejos que son los de la vivienda, ¿no? En una vivienda la domesticidad tiene unas reglas que hay que saber manejar con precisión para que el conjunto, digamos, sea arquitectónicamente digamos, satisfactorio. Al mismo tiempo, es evidente que requiere de unos conocimientos técnicos que ya no son tan evidentes ni primarios, ¿no? Como pueden ser en el caso de una torre, en los términos que se manejan en el tercer curso, sino que tienen que ver con una apreciación de la realidad todavía más compleja. En cuarto curso, todas las asignaturas que ya tienen que ver con el urbanismo, también la construcción, las instalaciones se incorporan, los estudios estructurales son más complejos, permiten al alumno, lógicamente, dotarle de una riqueza formal mayor y, lógicamente, una respuesta creativa mucho más interesante. En este sentido, bien, pues en este edificio pues es fácil bien, ver lo que pueda pasar en un estar tan interesante como este, protagonista desde luego. Uno se puede imaginar unas vistas maravillosas en este sentido, al cual se le van uniendo otras piezas de rango menor, volumétricamente hablando, pero que tienen lógicamente su importancia en el conjunto. Bien, es una disposición, yo creo que muy natural en la pendiente, donde, bien, yo creo que el trabajo es elocuente por sí mismo. Digamos, un trabajo donde, por ejemplo, se confía la expresión del edificio a un sistema constructivo, digamos, primario, como puede ser el muro de carga, y que a través de esos muros de carga se van ordenando todas esas estancias con gran naturalidad, ¿no? No sin por ello dejar de dotarle a ese espacio una gran expresión formal, ¿no? De lo que uno se podría imaginar como unos muros con una textura interesante, un color parecido al de la tierra donde el edificio yace, bien, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, este sería, considerábamos que podía ser, ¿no? un edificio que responde a lo que puede ser el nivel de un alumno de cuarto, ¿no? Que sabe técnicamente responder de una manera ya bastante más precisa con programas muy complejos y que sintetiza toda esa sabiduría, bueno, pues en un proyecto como este. Bien, y ya vamos a pasar a ese quinto curso que, digamos, viene a ser el último curso anterior al fin de carrera, que sería ya el último año, y que, bien, en este caso, el quinto curso, con el quinto curso finaliza, de alguna manera, el proceso ordinario, ¿no? de lo que puede ser una carrera de arquitectura o una carrera normal, donde uno va cursando distintas asignaturas, tiene 2 semestres con distintas asignaturas, y lo digo porque es distinto al año de fin de carrera, donde el protagonismo principal tiene que ver con un solo proyecto. Bien, en ese quinto año, bien, pues lógicamente todo lo que he podido decir antes, pues se produce en grado superlativo, es decir, muchas de las asignaturas, digamos, contienen ya elementos casi de rango de especialidad, es decir, incluso hay una optatividad y unos itinerarios que uno puede elegir donde, si a uno le interesa más el paisaje, puede intensificar su carrera en el ámbito del paisaje, o puede intensificarlo en el campo de la rehabilitación, o en la sostenibilidad, o en lo puramente técnico, o incluso en la gestión de proyectos. Es decir, es un curso donde digamos, el nivel académico tiene un rango bastante grande. En este caso, este proyecto, si bien durante el resto de los cursos el número de proyectos
que se ejecutan a lo largo de esos 2 semestres es variable, pero siempre empieza de más a menos, es decir, el alumno de primero hace más ejercicios, pero semanales, la periodicidad cambia, el alumno de segundo quizá hace 15 proyectos en todo el curso, en cambio el de tercero ya hace 6 o 7, el de cuarto hace 4, hace 2 por semestre, el de quinto hace 1 por semestre. Es decir, son trabajos que duran más tiempo, pero al mismo tiempo, del mismo modo son mucho más complejos, evidentemente. Este trabajo se corresponde con el proyecto de un brillante alumno de quinto curso para un edificio de servicios en el cementerio de Woodland en Estocolmo, un cementerio famosísimo de unos arquitectos clave de la historia de la arquitectura del siglo XX, a nivel mundial, lógicamente, y que es un ejercicio propuesto por un arquitecto, en este caso sueco, que es un profesor visitante con el quien se comparte la docencia junto con un profesor de la casa. Es decir, si bien este modelo educativo ya se da en cursos anteriores, es verdad que en el quinto curso se desarrolla con más intensidad. Es decir, profesores extranjeros de primer nivel comparten docencia con profesores de la casa, de tal manera que el alumno, en este caso, por ejemplo, puede, digamos, visitar, conocer de primera mano todo lo relativo a la arquitectura sueca, porque hay viajes, porque se visitan los sitios, porque este arquitecto invitado hace de puente para ese conocimiento, pero al mismo tiempo, lógicamente, el trabajo se desarrolla de manera ordinaria. Bien, en este caso, además, bueno, no hay que decir, lógicamente, que el programa todavía es más complejo en este caso, porque se trata de un edificio, digamos, donde la implantación tiene una carga muy potente, simbólicamente muy potente, es decir, en este conjunto de edificios hay varios de los edificios más importantes del siglo XX, por lo tanto al alumno le toca intervenir en un espacio muy complejo, de un gran compromiso, pero al mismo tiempo tiene el programa, se trata de un programa de un edificio de servicios, donde además de oficinas hay un gimnasio, hay una sauna, hay un sitio para los vehículos de jardinería, es decir, no es un programa evidente, lineal, fácil, sino es un programa que se acerca muchísimo al contexto, a un contexto muy habitual, quiero decir, un proyecto de gran, de unas características realísticas muy grandes, ¿no? Eso permite que el alumno pueda jugar, digamos, con la realidad, pero al mismo tiempo trabajando, digamos, en una clave de creación, ¿no? Es decir, el alumno bueno sabrá hacer con la realidad aparentemente más vulgar, podrá saber dar, digamos, y regalar buena arquitectura, ¿no? Y una creación, digamos, de expectativas, digamos, al mismo nivel, ¿por qué no?, de cualquier obra artística, ¿no? Bien, en este caso, además, lógicamente también los materiales incorporados, las técnicas constructivas, pues son más complejas, es decir, el alumno debe y trabaja, lógicamente, con procesos mucho más sofisticados, porque son precisamente los que les dan fuerza y riqueza a ese lenguaje. Bien, al mismo tiempo ya es un curso donde todas las áreas de conocimiento se funden en torno a este proyecto, es decir, el alumno aprende de todas las disciplinas a través del desarrollo de este proyecto, es decir, en el área de instalaciones el alumno desarrolla las instalaciones de este trabajo, en el área de estructuras el alumno desarrolla las estructuras de este trabajo, en el área de la construcción desarrolla los elementos constructivos de este trabajo, por lo tanto el alumno trabaja casi como si estuviese ya en la calle, pero rodeado de unos consultores, que son los profesores, que le ayudan a darle, digamos, el máximo a ese proyecto, ¿no? Bien, por lo tanto, el
estos serían estos 5 estadios, ¿no?, de cursos más habituales, digamos, que son el primero hasta el quinto, ¿no?, donde el alumno durante esos 5 años y primero un semestre y luego el otro va desarrollando todos esos conocimientos, poniéndolos a jugar entre sí, y donde en el quinto año, digamos, ya empieza a tener una autoactividad grande de tal manera que pueda, digamos, orientar esa especialización o esa intensificación de sus estudios. Bien, finalmente llegamos a ese último curso, que es el fin de carrera. Es un curso donde el alumno que ya ha experimentado, que ya sabe lo que es trabajar con las distintas opciones que dan esas asignaturas en torno a su proyecto, es ese momento donde el alumno desarrolla un proyecto, digamos, con gran complejidad hasta digamos, el final de sus posibilidades, es decir, son programas muy complejos, con un tutor al frente, donde lógicamente el alumno a lo largo de todo ese año tiene, por un lado, la oportunidad de desarrollar ese trabajo a un nivel, digamos, ejecutivo profesional, es decir, cualquier trabajo de este tipo prácticamente está al nivel de un trabajo profesional de la calle, y ese es el planteamiento que desde la escuela se pretende hacer, es decir, técnica y constructivamente suficientemente maduro y profesional, y al mismo tiempo el alumno, además, en ese sexto año puede seguir con esa orientación y esa intensificación de aquellas materias o aquellos itinerarios que más le hayan interesado. Bien, en este caso se trata de un edificio para la Fundación BBVA que consiste en ampliar el edificio existente del BBVA en Bilbao con una pieza, digo, que se puede, digamos, evidenciar aquí arriba, y con un vestíbulo previo que, digamos, aumenta de manera considerable, digamos, la capacidad actual del edificio. La maqueta, lógicamente, responde únicamente a un aspecto más formal, incluso quizá más, si se me permite decirlo así, ¿no?, más de espectáculo, ¿no?, porque se trata, digamos, de esa casi una última maqueta que el alumno desarrolla en la carrera, tiene, ¿no?, ganas de demostrar de lo que ha sido capaz, pero seguramente lo más importante del trabajo de fin de carrera tiene que ver con la documentación gráfica, ¿no? La documentación gráfica está completada por todos aquellos documentos precisos y necesarios para la construcción de un edificio, es decir, este alumno a lo largo de este año evidentemente no solo ha hecho esta maqueta, sino que ha dibujado, desarrollado, profundizado en todos los aspectos a través de la documentación gráfica y memorias pertinentes, presupuestos, bien, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, desde ese punto de vista que desde la escuela consideramos fundamental, ¿no? Es decir, que el alumno adquiera una madurez grande y una solvencia grande en el uso de los, digamos, las herramientas habituales de un arquitecto. Bien, por lo tanto, digamos, con esto terminaría de manera breve esta presentación sobre las principales características que tiene la carrera, es decir, unos 6 estadios que hemos considerado suficientemente ilustrativos, ¿no?, para explicar lo que se puede hacer en la carrera de arquitectura en nuestra escuela. Digamos que desde esa primera visión de aprender a mirar, hacerse con los conceptos básicos, a ir adquiriendo complejidad hasta tener un proyecto de nivel profesional que le permita al alumno salir a la calle y desenvolverse con solvencia en el mundo profesional, ¿no? Pues muy bien, ahora mismo, después de esta breve presentación y antes de las preguntas que podamos tener después de la charla, tenemos un vídeo sobre la escuela donde de alguna manera
habla de algunos aspectos también que están dentro de la escuela, se puede ver la escuela, por cierto, porque aquí apenas vemos la escuela, y en cambio se puede, digamos, escuchar a testimonios de profesores que vienen por la escuela. La escuela desde hace tiempo es una referencia en el profesorado que, digamos, que frecuenta nuestras aulas, es decir, desde siempre ha hecho un esfuerzo muy grande en atraer y contar con los profesionales de primer nivel internacional, es decir, profesionales que vienen a la escuela periódicamente, forman ya parte de esa red de profesores que están por todo el mundo y que enriquecen la vida de la escuela. En este caso es un vídeo donde estos profesores explican lo que es la escuela, y espero que os guste, y ahora seguimos con el turno de preguntas.